La clase de hoy tenemos para ver o terminar, hacer un cierre de la teoría marxista. Hay varios conceptos que a mí me interesa que ustedes revisen, que son muy importantes. El primero es recuerden el concepto de lucha de clases, recuerden que Marx establece una separación entre la clase obrera y la burguesía. La burguesía es la propietaria de los medios de producción social. Esa propiedad es una propiedad privada de los medios de producción, por lo tanto priva a los trabajadores de ser los propietarios de los eh, bienes o instrumentos con los cuales transforman la naturaleza. Por lo tanto, eso pone en crisis el sistema de trabajo que existía en la época anterior, que era la época del feudalismo, en donde los siervos sí eran propietarios de los medios de producción. En esta época lo que hace el capitalismo es separar al trabajador de los medios de producción con los que realiza su tarea. Eso separa a la sociedad en dos clases: dueños de los medios de producción, burgueses, y personas que venden su fuerza de trabajo, es decir, los proletarios u obreros, a un precio determinado en el mercado. La fuerza de trabajo es el instrumento con que cuenta ese trabajador industrial para desarrollar su tarea y es lo que ofrece en el mercado al empleador para ser contratado. Entonces eso establece una relación de jerarquías sociales en donde hay una clase muy minoritaria que es la propietaria de los medios de producción y hay una clase mayoritaria que es la dueña de la fuerza de trabajo pero no de los medios de producción. Por lo tanto, al no ser la dueña de los medios de producción, no obtiene el producto final que realiza con su trabajo. Justamente ahí aparece otro concepto de Marx muy interesante, que es el concepto de modo de producción capitalista, que es lo que caracteriza al capitalismo en su concepción final de las cosas. ¿Cuál es la concepción final de las cosas que tiene el capitalismo? La siguiente: existe lo que se conoce como un modo de producción social. Dentro del modo de producción tenemos que distinguir dos momentos. El momento de las relaciones de producción, que es lo que explicamos recién. Esa separación de clases, esa lucha de clases, está enmarcado dentro de lo que tenemos que llamar como relaciones de producción. La existencia de dos clases, que ya las mencionamos, y por otro lado, la cuestión de las fuerzas productivas. Dentro del marco de las fuerzas productivas existen dos fuerzas productivas: la fuerza de trabajo y los medios de producción. Eso da la característica general de un modo de producción en un momento determinado, en una época histórica. En un momento determinado y en una época histórica existen diferentes medios de producción, la fuerza de trabajo se ejecuta de manera distinta y las clases sociales que establecen relaciones son diferentes. No es lo mismo en la época del feudalismo como existían los medios de producción que en la época del capitalismo y demás. De hecho, en el feudalismo no existía una separación entre los medios de producción y quienes lo empleaban, como sí existe en el capitalismo. Otro concepto muy importante de Marx es el de plusvalía, que ya lo explicamos en otro video anterior. Recuerden, es tiempo de trabajo no pagado, es el trabajo excedente que realizan los trabajadores dentro de la jornada laboral, y al mismo tiempo también ese tiempo de trabajo excedente es muy importante para entender cuál es la ganancia del capitalista. La ganancia del capitalista está justamente en el tiempo de trabajo excedente, en el tiempo de trabajo que no le paga a ese trabajador, que sigue desarrollando su tarea y generando valor, porque recuerden que el trabajo es el generador principal de valor y el único. Por otro lado, no menor, en ese marco existen dos tipos de plusvalor: el plusvalor relativo y el plusvalor absoluto. El plusvalor absoluto se obtiene cuando, ¿sí?, el empleador decide ampliar al máximo la jornada laboral, y el plusvalor relativo se obtiene cuando el empleador incorpora tecnología. Vamos a ver esta diferencia. Cuando yo amplío la jornada laboral,
lo que hago es extender el tiempo de trabajo no pagado. Recuerden que dentro de la jornada, de la jornada laboral de 8 horas, por ejemplo, habíamos dicho que había 2 horas, como un ejemplo, de tiempo de trabajo no pagado. Si yo extiendo la jornada laboral a 12 horas, en las 6 horas que ya me habían pagado, yo cumplí con los términos necesarios para garantizar el proceso productivo. Entonces, ¿yo qué necesito después? Yo necesito establecer un mecanismo en donde, digamos, en esas 6 horas que me quedan, sigo explotando a ese trabajador. Por lo tanto, al extender la jornada laboral, lo que sucede es que se extiende el tiempo de trabajo que yo no pago. Un ejemplo son los talleres clandestinos textiles. Con trabajar una determinada cantidad de horas se cubren los costos, se cubre el salario del trabajador, todo el resto es trabajo excedente. Ese trabajo excedente es un trabajo en general de muchísimas horas de trabajo. Entonces, es muy importante entender esto de extensión de la jornada laboral. Cuando yo incorporo tecnología, no estoy explotando al trabajador en lo que tiene que ver con sus capacidades físicas. Yo estoy explotando las capacidades cognitivas de las personas, porque mientras mayor es el uso tecnológico, mayores son las capacidades cognitivas, el conocimiento que tengo que tener para utilizar esos medios tecnológicos. Recuerden que puede haber la mayor tecnología del mundo, pero nunca la tecnología es autónoma del trabajo humano, eso es fundamental. Puede haber 5 millones de robots, pero alguien los va a tener que arreglar en algún momento. O en todo caso, si alguien no los arregla, alguien los va a tener que prender en algún momento. O sea, trabajo humano siempre va a haber. Después, el trabajo humano es reemplazable en muchos casos por máquinas. Y eso sucede muchas veces en esta cuestión que vamos a discutir más adelante, que tiene que ver con cómo el cambio tecnológico genera desempleo y ha generado transformaciones en el mercado de trabajo. Pero no nos vayamos. Si yo incorporo tecnología, necesito un trabajador más calificado. Ese trabajador más calificado no va a ser explotado como el otro trabajador al que le extendí la jornada laboral. Va a haber un mecanismo que tiene que ver con la explotación de las capacidades cognitivas, que va a hacer que el tipo de explotación que sufre el trabajador que está sujeto al capital, al plusvalor relativo, y sujeto al capital también, sean de otras características, a tal punto de otras características que la explotación de lo que se llama el general intellect, esta capacidad de resolver problemas, es mucho más intensa y mucho más aguda que la explotación física. Bien, por otro lado, no menor, en Marx hay otro concepto que era el concepto de materialismo. Nosotros vimos que había 2 ideas. Las ideas de que, o la idea de que desde la base social, desde la materia y desde lo que tenía que ver con las relaciones sociales, surgían las estructuras de la sociedad, surgía lo que podríamos decir como la estructura social, o el idealismo, que planteaba que en realidad las ideas eran después practicadas por los hombres, es decir, primero las cosas existían en ideas y después se materializaban. Marx va a decir lo contrario, por eso va a decir que los hombres se realizan en tanto practican actividades cotidianas y que el ser determina la existencia, o sea, el ser, el lugar en donde cada uno de los hombres y mujeres del mundo se coloca y existe, es lo que determina su existencia, es lo que determina sus condiciones materiales, determinan su existencia. Su realidad concreta determina cuáles van a ser las características, las posibilidades de vida y demás. Eso es muy importante porque es lo que nos va a permitir pensar, y esto es clave, nos va a permitir pensar cuál es el entorno en el que muchísimas personas desarrollan su vida y también nos va a permitir pensar esquemas sociales en donde interpretemos los conceptos de igualdad y desigualdad. Está claro que las condiciones materiales de las personas no son las mismas en ninguno de los casos y que no es lo mismo nacer en
lugares con menores capacidades para desarrollar muchísimas cuestiones que en otros en donde tengo determinado confort y determinada calidad de vida, ¿sí? Por lo tanto, esa capacidad de poder entender las condiciones materiales es lo que nos va a permitir entender una de las características fundamentales del capitalismo, que es el fomento de la desigualdad. Justamente el capitalismo plantea que no todos somos iguales, sí en un aspecto, somos iguales ante la ley, pero no en términos económicos. En términos económicos no hay igualdad. Justamente eso es una de las cosas que Marx va a plantear como una crítica al capitalismo, como una propuesta superadora en términos de lo que es la teoría del socialismo. Avancemos un poquito. Marx diferencia dos estadios en la conciencia de los trabajadores. Un estadio es lo que, o podríamos decir tres. El primer estadio es el trabajador que va, trabaja, ni siquiera repiensa su tarea, va, cumple con el horario y vuelve a su casa. El segundo estadio es cuando ese trabajador empieza a decir, che, a mí no me gusta lo que me están pagando, quisiera que me paguen más, necesitaría tener otras posibilidades para desarrollarme, ¿por qué no puedo estar mejor? ¿Por qué mi jefe se la lleva toda y yo no puedo tener nada? Y ahí es donde empieza a pensar, che, a vos no te parece lo mismo, a vos no te parece lo mismo, y ahí empieza a armarse una idea corporativa que es la idea del sindicato. Esa es la segunda etapa en el estadio de la conciencia, hasta llegar a una tercera etapa, que es cuando esos trabajadores ya tienen armado un sindicato y dicen, el problema no es solo defender los intereses de nosotros, que por ahí en esta fábrica estamos re bien, sino que hay un montón de trabajadores en el mundo que la están pasando re mal. ¿Qué tenemos que armar? ¿5 millones de sindicatos? No, tenemos que armar un partido político. Ahí es donde Marx, en el Manifiesto Comunista, plantea la existencia de una herramienta de superación de la conciencia, que es el Partido Comunista, que sería el partido de los trabajadores. Los trabajadores tienen que tener un partido político que los represente y que les permita no solo defender los intereses más próximos, más cercanos, sino también defender intereses más generales para hacerse con el Estado. El Estado es un elemento de la superestructura. ¿Y qué es la superestructura? Muy bien, vamos a ver esa diferenciación. Hay dos momentos en Marx. La idea de la estructura es lo que ya vimos con la idea de modo de producción, cómo está planteada económicamente la sociedad, y eso va a sobredeterminar o va a generar una superestructura, que es lo que sostiene también en ideas el otro funcionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Dentro del marco de la superestructura funcionan las instituciones, el Estado, fundamentalmente todas sus instituciones, pero también funcionan todas las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, los clubes, todo lo que no forma parte de la estructura del Estado y forma parte de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es muy importante entender que el origen de la desigualdad capitalista se da en el marco de la estructura, en donde ahí se ve la diferenciación de clases, porque ahí es donde se establece que va a haber una clase propietaria de los medios de producción y otra de los medios de producción y de los resultados que eso genera a través del trabajo humano, y va a haber otra que solo es propietaria de su trabajo. Y eso va a estar sostenido por un conjunto de ideas que se van a desarrollar en la superestructura, en donde está todo, inclusive los medios de comunicación. Es muy importante entender esa diferenciación, porque justamente Marx lo que va a decir es, una vez que exista la posibilidad de transformar la superestructura, es decir, que se forme el partido político que va a ir a conquistar el Estado, nosotros vamos a poder modificar la estructura económica de la sociedad. Por último y no menor, hay un concepto muy interesante de Marx también, que es el concepto de fetichismo de la mercancía. El concepto de fetichismo de la mercancía es muy interesante, porque lo que plantea Marx con eso es que los trabajadores, ¿sí?, no muestran o no se hacen cargo en realidad del producto final que genera su trabajo. Hay una separación entre trabajo y producto final que se genera a partir de ese trabajo. El fetichismo de la mercancía justamente encubre que detrás de los objetos que a nosotros nos encantan
Hay objetos que nos encantan, como este, por ejemplo, o este. Son objetos, ¿no? Pero detrás de este objeto hay trabajo humano. El problema es que nosotros cuando vamos a comprar, qué sé yo, en este caso a la perfumería o a donde sea, cuando vamos a comprar esto, no vemos trabajo humano acá. El fetichismo de la mercancía tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros nos enamoramos del arsenal de mercancías, de los objetos, nos vemos a través de los objetos, pero no vemos qué hay detrás de estos objetos. Y justamente eso es el fetichismo, lograr que nosotros nos enamoremos de las cosas o veamos la vida a través de las cosas y no que tratemos de elaborar qué sucede detrás de esto. Hay un ejemplo muy claro, yo no la tengo acá, pero la pelota del mundial, la queremos comprar todos, pero detrás de la pelota del mundial hay una super explotación de trabajadores. En algunos lugares puede ser Pakistán, puede ser en África, que ganan $1 para que nosotros paguemos esa pelota 100. Y nosotros, ¿cuál es? ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es la pelota del mundial, no vemos otra cosa. Es muy interesante eso. Está bueno para pensarlo, está bueno para pensar ese concepto de fetichismo de la mercancía. Y lo que les propongo con esto es un cierre del pensamiento de Marx. Ya la clase que viene vamos a ver la teoría del imperialismo y ya vamos a entrar en el siglo XX, vamos a ver toda la primera parte hasta la crisis del 30. La clase que viene va a consistir en eso y la clase que viene van a tener el primer trabajo práctico. Nos vemos.